parte de ese coro universal es para el Señor. Somos muchísimas más, digamos, tenemos más grandeza de la que nosotros podemos imaginar. No podemos alcanzar a imaginar lo grande, lo potente que es estar en la presencia del Señor y poder deleitarnos, poder crecer en su palabra, poder estar fortalecidas, dar gracias a Dios por todo, no lamentarnos tanto. Si el Señor permite cosas es porque Él tiene un fundamento y Él tiene control de todo absolutamente. Entonces nosotros debemos de sentir esa grandeza de estar con Él y de saber quiénes somos, que somos sus hijas. Pero lamentablemente hay muchas, pero muchas personas y hermanas que no saben para qué nos reunimos. Eso es muy lamentable y se ha podido ver y percibir que a veces asisten pero no tienen ni la media idea de por qué nos estamos reuniendo y para qué. Y nosotros al estar metidas en esas personas que no entienden para qué se reúnen cuando no permitimos ser bendecidas. Ahí estamos perdiendo la bendición del Señor. Entonces nosotros debemos de estar muy bendecidas con el Señor y saber lo que vamos a hacer el domingo. Y otra pregunta, ¿cuál es la importancia de a uno? Bueno, pero ¿yo a qué voy? Nosotros podamos preguntarnos eso. ¿Yo a qué asisto el domingo y cuál es mi expectativa al asistir allá a la iglesia? Eso debemos hacernos esas preguntas. Y al contestarlas, nosotras cada una pues debe saber si vamos, a qué vamos, cuál es la importancia de ir el domingo, ¿qué? Y cuál es ese que tenemos nosotros. ¿A qué venimos como pueblo, como hermanas, como hijas, a reunirnos al templo, a la presencia del Señor? Porque Él va a estar ahí y Él nos lo prometió. Esto es una adoración corporativa. Ustedes ya tienen que saber qué es eso, qué es una adoración corporativa. Eso ya se ha enseñado mucho. Yo creo que todos ustedes tienen claro qué es una adoración corporativa. Pero sin embargo, les voy a decir qué es una adoración corporativa. Es una reunión pública de la iglesia. ¿Para qué? Para acercarnos al Señor. Y por medio de la instrucción de su palabra, de la Biblia. Esa al Señor, y esto se realizará hasta que Él venga, hasta que Él vuelva. Todos vamos a estar reunidas y seguiremos haciendo esta adoración corporativa hasta que el Señor regrese. ¿Por qué? Porque también tenemos que tenerlo bien claro, bien en nuestra mente, bien incrustado. El cielo está en compañía de Él, directamente a Él. Entonces, que nos quede bien claro a qué vamos a la iglesia y qué estamos haciendo, para qué nos sirve y por qué es indispensable y por qué el Señor dijo que es sin dejarnos de congregar. En este salmo nos da las expectativas que debemos tener cuando nos reunimos como iglesia. Primero, llegar con una expectativa, tener una buena expectativa de participar en la fiesta de adoración, como vemos en el versículo 1, donde dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a la adoración. Pero lamentablemente muchas dicen, no, yo llego después de la alabanza. Este es un preámbulo o algo para que nosotros
nuestro espíritu esté dispuesto a entender la palabra, porque a veces no adoramos, no cantamos, no, ahí tiesas, quietas, y no estamos despertando el espíritu para poder recibir la palabra. Por eso a veces salimos como si nada. Ahí está clarito en el versículo 1. Entonces es muy agradable y es cantarle salmos a tu nombre, porque si nos reunimos es para adorarlo, es a Él, a bendecirlo. Nosotros, ¿cuál sería nuestra marca para que seamos unas verdaderas creyentes? ¿Cuál creen ustedes? Sin embargo, ustedes mismos váyanse respondiendo, porque eso es bueno. Pongan a su mente a rodar y a pensar. ¿Y qué es? ¿Cuál marca creen que debemos ser nosotras como creyentes? ¿Cuál es esa verdadera que dicen, uy, esa es una verdadera creyente? Es la adoración. Eso hace parte de una verdadera creyente. Así seremos verdaderas adoradoras en espíritu y en verdad. Esto es lo que espera el Señor de nosotros. Nosotras pecadoras arrepentidas, Él quiere que le sigamos adorando, que le adoremos siempre. Entonces es muy agradable adorarlo al Señor y ir pensando entonces a qué vamos a la iglesia. Busquen por favor Filipenses 3:3. Filipenses 3:3 dice lo siguiente. Ojalá que ya los hayan encontrado, porque es bueno que lean, pasen sus ojos por la Biblia. Como siempre les digo, uno leyendo entiende mucho más. Dice lo siguiente: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces vemos que este es un preámbulo para adorarlo en espíritu y en verdad, pero por medio espiritualmente, y no darle cabida a la carne, sino a nuestro espíritu, para que haya más entrega, más dedicación al Señor. Nosotros somos pueblo del pacto, o sea que nuestra marca es ser adoradora, con un corazón muy, pero muy dispuesto. Por eso a veces se le hace uno extraño que no cantan, no adoran, no, como si les diera vergüenza, no sé. Pero digo que cantar, adorar es para el Señor, no lo estamos haciendo para los demás, ni por un concurso, ni que nos oigan y nos vean, y que es que a mí me da pena. No, esa es una marca, entonces debemos nosotros cantar, adorar, y no quedarnos ahí estáticas, quietas, no, porque eso es lo que el Señor espera de nosotros. Cuando Él dice que le amemos, le adoremos en espíritu y en verdad, es todo nuestro ser, de todo corazón. ¿Por qué? Porque Él está en medio de la congregación. Él está en medio de nosotras. El domingo siempre pensemos que Él está ahí esperando nuestra adoración. ¿Por qué? Porque Él lo prometió en su palabra, que su presencia con la iglesia, que es la casa de Dios, que también viene a ser un santuario, el templo del Dios viviente, somos nosotras. Entonces el templo del Dios viviente es para adorar el Altísimo. Físicamente nosotros lo vemos, pero sabemos que Él es real y está con nosotros, porque lo sentimos, lo vemos, y el Espíritu Santo nos lo revela. Nosotros ya tenemos el Espíritu de Dios y Él es el que nos está instando a que lo adoremos, a que lo bendigamos y a que estemos atentas, y sobre todo la marca que es adoración. Entonces, ¿qué tenemos al venir? Un encuentro con Él. ¿Y para qué? ¿Para qué tenemos ese encuentro? Para celebrar una fiesta en su honor, para rendirle tributo, para estar agradecidas, para adorarlo, para bendecirlo. Un espíritu lleno de adoración, para decirle quién es Él, o sea, como su persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cómo es Él con sus atributos, lo que hizo, lo que está haciendo y lo que hará a nuestro favor. Pensemos
que la Escritura siempre está llena de promesas, de paz, y ha hecho, lo está haciendo y lo hará. ¿Por qué? Porque es saludable el reunirnos con el Señor en su presencia para adorarle, para bendecirlo y para darle gracias en todo, con un espíritu expectante, lleno de gozo, imaginando las bodas del Cordero con nosotras, su iglesia. Esto que estamos haciendo es preámbulo, y cuando nosotros estemos en su presencia, pues vamos a celebrar las bodas del Cordero con Él, nosotras que somos su iglesia. Nunca una verdadera creyente asiste como si fuera una carga, porque a veces dice, ay, tengo que pereza, que levantarme, que ir, voy a ir o asistir porque tengo que asistir, sino que ir al pastor, que ir a fulanito. No, eso es grave, mejor no asistir, mejor quedarse durmiendo todo el día y no asistir, porque eso no agrada a Dios, y si vamos como por asistir es mejor no hacerlo. Y nosotros, si no, es que vamos llenas de alegría, adoración a la fiesta. ¿Por qué? Dirá usted, pero ¿por qué? ¿Para qué tengo que ir? Para que el Señor, nuestro Dios, el eterno, el poderoso, el que subsiste por sí mismo. ¿Por qué decimos que subsiste por sí mismo? Porque Él mismo es Dios, del que deriva toda existencia. Todo proviene de Él, para Él y por Él. Ese es nuestro precioso Dios. A eso vamos el domingo, o venimos o asistimos, es para tener un encuentro con el Señor, con el Dios que se revela en su palabra. Cualquier palabra, cualquiera que nos enseñe, debemos no mirar a la persona, sino su palabra. ¿Qué nos está diciendo? ¿Para qué? Y toda palabra tiene que ser que le hable a uno al corazón. Triste sería que el Señor no le hablara a uno. Entonces tenemos que estar en esa expectativa y tener ese encuentro con Él. El Dios que se revela en su palabra, como el Dios del pacto, el Salvador, el Redentor, el Altísimo, el Soberano, el único dueño de todo el universo. Y todo fue creado por Él y para Él. Él merece toda nuestra adoración. Nosotros debemos rendirle por ser sus criaturas, sus hijas. Hoy somos las hijas adoradas para Él, por nuestro Creador y nuestro Redentor, quien nos libertó. Vayamos a 1 Corintios 6, 19, 20. Primera de Corintios 6, del 19 al 20, dice lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por... Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Ahí está bien clarito, bien entendido, que todo le pertenece a Él, y por eso es que nosotros nos deleitamos en su presencia. No nos pertenecemos a nosotras mismas, debemos tener ahí, está claro que nosotros le pertenecemos a Él. El versículo 2 del Salmo 92 dice lo siguiente: anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Como Dios debemos adorarlo, alabarlo. En este versículo 2, ahí se está alabando, se está adorando por su misericordia, por su fidelidad, y eso es lo que Él merece, que todos le adoremos, porque Él es un Dios muy bondadoso, lleno de amor. Sus atributos, entender todos los atributos del Señor, cómo es Él, lleno de amor, de bondad, de misericordia, que Él es constante, paciente y muy, pero muy presente. Sabemos que Él nunca
pero nunca se cansa de hacernos el bien. Jamás Él dejará de hacernos el bien. Vayamos a Jeremías 32, 40 y vemos que Él es grande y misericordioso. En Jeremías 32, 40 dice: y haré con ellos pacto eterno, y haré con ellas pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellas. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. ¿Sí ve lo hermoso que es el Señor? Ay, eso da uno como tristeza, ¿verdad? Que a veces uno no le puede responder a todo lo que Él es y lo que Él quiere con nosotros. Una vez con amargura, con tristeza, con queja, que todo es esto. Y sabemos que si Dios permite las cosas es para bien. Si hemos orado y le hemos pedido, Él nos hará el bien, como acabamos de leer en ese 2 versículos. Pero entre nosotras hay a veces mucha necedad. ¿Por qué? Porque nos apartamos de Él, nos alejamos, dejamos de adorarlo, de bendecirlo, de alabarlo, de saber que Él es el Altísimo. Nosotras debemos de tener bien claro que Él se alegra de hacernos el bien y se deleita con su pueblo, o sea, con nosotras. Eso es lo que Él hace. Leamos del versículo 3 al 5 dice: en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. Como son tan profundos, tan inmensos, nosotros no lo entendemos, pero a la luz de su palabra podemos ir creciendo y sabiendo quién es el ser más supremo, hermoso que hay en nuestras vidas, que lo tenemos siempre. Él está a nuestro favor y al lado nuestro. Debemos de expresarnos con mucha alegría, con gozo, de todo corazón, reconociendo lo que ha hecho Él por cada una de nosotras. Nosotros a veces somos apáticas y no reconocemos, nos alejamos de Él, dudamos mucho y por eso es que viene la incredulidad, viene la inestabilidad, que esto no, que esto sí, que por qué, para qué, esto no. Entonces en eso no hay seguridad en nosotros. No estamos dependiendo de Dios, estamos dependiendo de nuestra fuerza y lo que alcanzamos a ver. Debemos de ir desechando toda esa incredulidad y ser más agradecidas y creer más en Él. Nosotros debemos de estar más dispuestas para adorarlo, pero de todo corazón. Cuando vayamos el domingo, ¿qué tal un estudio sin alabanza, sin adoración? Por eso son bienaventurados los que llevan al pueblo a adorarlo, a bendecirlo. Si la persona llega dispuesta con un corazón de alabar y adorar, puede llevar a la iglesia, nos puede llevar a adorarlo, a bendecirlo. Y complementamos con su palabra, con la palabra del Señor, que nos habla, que nos dice, que nos está cuestionando, que a la vez Él nos está diciendo qué debemos y qué no debemos hacer. La verdadera oración es de un corazón que admira a Dios. Y dirán ustedes, bueno, pero ¿cómo se debe admirar al Señor? ¿Cómo se desarrolla esa admiración? Ustedes pregúntense eso. Bueno, sí, yo tengo que admirarlo, pero ¿cómo hago para admirarlo? Para que se desarrolle en mí esa admiración al Señor, pues a través de su palabra, meditándola, leyéndola, así leyendo este pedacito y se vea, si yo voy, tengo que ir a adorarlo. No tengo que quedarme inerte, simplemente ni adorar, ni cantar, ni nada. Es alabarlo, adorarlo de un corazón, desde las entrañas de nuestro ser, para decirle cuán grande y cuán bueno es Él. Regocijarnos en sus promesas. Tenemos nosotros bien claro que todo se cumple a través de lo que dice la Escritura. Y si nosotros asistimos
vamos con una expectativa de lo que nosotros estamos esperando de Él. ¿Qué es lo que Él está haciendo con nosotros? ¿Qué nos ha hecho? ¿Y qué nos va a dar? En el versículo 6 dice, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Vemos ahí cuando estamos nosotros en aflicción, vemos la prosperidad del impío y nos entristecemos, pero no vemos su fin. Y eso nos ha pasado a todos. Digo, bueno, pero yo que soy la hija de Dios, ¿por qué tengo este sufrimiento? ¿Por qué tengo este dolor? ¿Por qué me sucede esto? Mire aquel que no es creyente y no le pasa nada, le va bien, antes le gana más plata y come y ríe y todo. Pero nosotros debemos pensar que nosotros vamos a ser bendecidas, vamos a tener la gloria eterna. En cambio, en ellos, que lo que les espera a ellos es un fin terrible. ¿Por qué? Porque ellos son más bien dignos de lástima. Y no hay que envidiarlos, porque no tienen absolutamente nada de lo que nosotros tenemos. Ellos prosperan, pero eso es moralmente. Pero lo que les espera en la eternidad es terrible. Va a ser una cosa que ni siquiera nos lo podemos imaginar a pesar de lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque son necios y ellos en su necedad se vuelven torpes y por decir son como un irracional que viven por sus instintos, no van, digamos, no tienen ni medio idea de lo espiritual, sino que ellos son por un instinto que los impulsa y no ven su torpeza. ¿Por qué? Porque se hacen torpes al no elegir al Señor, pero esa torpeza es espiritual. ¿Que por qué? Porque no la entienden, ellos no tienen el entendimiento y por eso es que se hacen torpes. El versículo 7 dice, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, ¿es para qué? Para ser destruidos eternamente. ¿No les parece terrible eso? Saber cuánta familia de nosotros hay que está destruida eternamente. Hay que ponerle énfasis a estas palabras, meditarlas y bueno, sí, pasar. No, por eso precisamente es para doblar más rodillas por ellos, porque ahí está clarito, bien clarito. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Entre ellos nadie lo que ha creído en el Señor Jesucristo, que les espera destrucción, pero eternamente. Entonces ahí está bien claro el versículo y es cuando nos llega que no somos nosotros inmunes cuando estamos en aflicción. Recordemos que cuando estamos afligidos, nos da mucha tristeza, nos da mucho dolor de ver que el impío cómo le va bien y uno dice, pero nosotros ¿por qué? Si mire, yo adoro al Señor, yo creo. No, es que el Señor permite cualquier dolencia, cualquier cosa, es para enseñarnos. Lo que pasa es que a veces no nos centramos a meditar, a pensar qué es lo que el Señor, por qué permitió esta dolencia, por qué permitió esta enfermedad, por qué permite que haya tanto tropiezo. Muchas veces para moldearnos porque somos muy impulsivas, no tenemos paciencia, nos atribulamos, nos desesperamos y nos quejamos y que esto y que lo otro. Entonces Él tiene que amarrarnos, apretarnos un poquito para que nosotros podamos entender, tener un poquito más de paciencia, entenderlo, amarlo y depender de Él. Pónganse ustedes a pensar y verá que nosotros el 100% no dependemos del Señor. Es a mi amigo, mi amiga, la medicina aquí, allí. Y por último es que nos acordamos, ay Señor, ayúdeme, ¿qué hago? No, lo primero es eso. Yo hice este estudio precisamente para mí, porque yo he caído en eso. Yo en desespero que allí, que aquí, porque allí no, yo sí. No, es que tenemos que centrarnos, meditarnos en su palabra para que Él nos guíe, nos lleve y no llenarnos de amargura, porque todas estas cosas que nos suceden
y si no las podemos afrontar, nos llenan de amargura y de desesperación y no hay, mejor dicho, sosiego. Y a veces nos quedamos en esa amargura y viene siendo pecado. Nosotros cometemos mucho pecado en el ser así tan nada es bueno, nada, todo es malo, todo y todo. No dependemos del Señor y no meditar por qué Él permite todo esto para nosotras, para moldear nuestro carácter, nuestro espíritu y que podamos ser unas verdaderas adoradoras, apoyarnos en Él. Y en esos momentos es cuando más debemos de reunirnos, unirnos, apoyarnos en oración, no para criticar ni para nada, sino precisamente esa es una manera de ayudarnos mucho. Yo digo que el que ora por mí, yo le doy muchas gracias porque es un regalo muy grande, porque sé que está intercediendo por mí. Entonces nosotros nos reunimos, pero para estudiar su palabra, para que nosotros podamos entender. Si estamos estudiando la palabra del Señor, vamos a entender cuál es su amor, su misericordia, y todo eso quedó plasmado en lo que realizó nuestro Señor Jesucristo. Él es amoroso, misericordioso, tierno, compasivo, y Él nos ayuda en todo, porque ahí, como leímos, somos para Él, por Él y para Él. Y entonces cuando aparece una luz que disipa las tinieblas, el Señor Jesucristo. Él es nuestro todo. Veamos el versículo 8 al 9. Dice: mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Y eso debemos creerlo, debemos tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón, que Él nos defenderá, que Él nos ayudará y que los esparcirá y los destruirá. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermano? Debemos regocijarnos, que seremos exaltadas juntamente con Él. Recuerda que ese versículo está, no me acuerdo ahorita, donde dice que seremos exaltados juntamente con el Señor Jesucristo. Leamos del 10 al 13, dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Será que sí nos dejamos que Él nos dé fuerzas como las del búfalo? ¿O seguimos achicopaladas, enterradas, caídas, quejándonos, llorando y no mirándolo a Él? Dice ahí: seré ungido con aceite fresco, su palabra, su Santo Espíritu. Ese es el aceite que nos refresca y nos ayuda. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantadas en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. En los atrios del Señor floreceremos. Entonces nosotros tenemos mejor enfoque a leer su palabra, y al leerla y entenderla, pues vamos a derribar mucho argumento del enemigo y muchas cosas que la carne también nos impulsa a hacer. Y nos estamos anticipando a la eternidad, a lo que vamos a vivir con el Señor. Entonces debemos tener compasión de los incrédulos. Recordemos que ellos están más perdidos y es por la eternidad. Es tremendo, es terrible, es cruel, es algo, digamos, lo más que podemos imaginar es ver la eternidad del incrédulo. Ellos, estando en el santuario, comprendemos su mal fin. Si nosotras estamos en el santuario, que es la presencia del Señor, como le pasó a Asaf en el Salmo 73, él tuvo celo, tuvo envidia de los enemigos. Ahí dice que se les engordaba el cuello y él tuvo pero entró al santuario, como lo debemos hacer nosotras, y entendió el mal fin que les esperaba a ellos.
Entonces eso es lo que nosotros debemos de tener compasión y misericordia, orar por ellos y tratar de que ojalá ellos entiendan por nuestro testimonio, por nuestra vivir gozosas, vivir alegres, porque muchas veces estamos más aburridas y dicen, no, pero yo que voy a, mírenla cómo anda, yo que me voy a animar a ser creyente así. Nosotros debemos tener una cordura. Recuerden esa palabra y quieren búsquela, que es tener cordura. Es que esa cordura es que al venir a su presencia saldremos fortalecidas en lo interior. ¿Para qué? Para poder correr la carrera hasta el fin. Fortalecidas, llevando fruto, alentando a otras, animando a otras. En vez de ser uno tropiezo, debemos más bien animar a los demás. Es muy importante el espíritu cada vez ser más fortalecido, cada día que crezca más, que sea más lleno de su palabra, tener esa cordura, esa paciencia, esa resistencia, ese amor. Eso nos hace mucha falta a todos nosotros. Nosotras estamos muy lánguidas, muy faltas de todo ello, de su amor, de su misericordia, de los frutos que dice en Gálatas. Nosotros debemos ya estar dando demasiado fruto, pero cada vez vamos como de para atrás y eso es terrible. Le damos el 14 y el 15 dice, aún en la vejez, vea, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosas y verdes. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. En él todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, pero nos cuesta, ¿verdad?, creerle, vivirlo y sobre todo estarlo poniendo en práctica. Como leímos, en él no hay injusticia y si nosotros damos fruto, esa es nuestra fortaleza. Si estamos dando fruto, pues cada día nos vamos a fortalecer y en la vejez, pues vamos a fructificar. ¿Por qué? Porque hay fortaleza, estamos dando el fruto, estamos animando a otros, no somos de piedra de tropiezo, no estamos criticando tanto, sino animando, exhortando en amor, ayudando, y es lo que el Señor nos pide. Entonces nosotros el asistir es ¿para qué? Para rehabilitarnos, para podernos revitalizar, para seguir adelante, para que nuestras fuerzas no se agoten y para que la gracia de ayer cada día se aumente. Ustedes adquirieron una gracia ayer al leer la palabra, al adorar al Señor, pero hoy necesitamos más gracia y más fuerza, entonces todos los días tenemos que estar buscando esa gracia y esa fuerza. Entonces, cuando necesitamos cada día la comunión con el Señor, todos los días orarle, pedirle, pedir perdón, dirección. Hoy voy a hacer esto, Señor, me lo puedo hacer. No, pero yo me voy y lo hago y cuando ya regreso, esto salió todo mal. ¿Por qué? Porque no hemos orado, no hemos dado gracias a Dios. Y no es que todo sea orar al Señor y todo salga bien, no. Él también permite porque hay tanto tropiezo en ciertas cosas que estamos realizando. Es porque la comunión con Él es la que nos ayuda y nos anima y nos muestra en dónde está la falla. Cuando nosotros estamos en su presencia hay una armonía total, hay un gozo, una alegría. Entonces, cuando estamos en esa armonía total, ¿qué es lo que viene a nosotros? Pues un gozo, la paz y sobre todo amor. A nosotras nos falta mucho amor para poder amar tanto a los enemigos como a los incrédulos, amarnos las unas a los otros, ayudarnos para nosotros poder seguir adelante y servir a otras. Y si hacemos eso, pues ¿cuál es el resultado? Entonces, ¿cuál cree que sea el resultado de ello? ¿Cuál cree? Cada una responde hacia ahí. El resultado de todo ello es porque viene la bendición. En todo hay bendición del Señor y esa bendición pues se va a fortalecer
y se complementa en gozo, amor, paz. Lean los frutos de Gálatas 5. Cuando recibimos la bendición es porque hay todos estos frutos en nosotros. El fruto, porque no son frutos, el fruto que inicia con el amor y luego viene el resto. Les voy a dejar unas preguntitas para que cada una la responda ya con el Señor, porque no es necesario que la responda una u otra, no, es directamente con Él. ¿Nosotros deseamos ser bendecidas cada día? Es una pregunta que ustedes mismas deben responder y a la vez contestar por qué a veces perdemos la bendición. Cuando estamos reunidas, lo vamos a adorar con nuestra mente, corazón y con todo nuestro ser, como Él se lo merece. A eso vamos a la iglesia, a cantar, a adorar, a bendecirlo, a decir cuán grande, cuán bueno, cuán poderoso es Él, pero hacerlo de corazón, hacerlo con humildad, con sencillez. Entonces, esas preguntas ustedes mismas las responden. ¿Estamos muy agradecidas por su gran obra en nosotras? Otra pregunta que ustedes deben responder, ¿y por qué? ¿Entendemos cuán es necesario reunirnos para celebrar la fiesta de adoración y ser bendecidas? Otra pregunta que ustedes mismas deben responder y decir por qué. ¿Somos inmaduras espiritualmente y nos detenemos en pequeñeces? Miramos mucha cosa que es ilusa, pequeña, que no conviene para nada, pero a veces nos detenemos a meditar y a pensar todas esas cosas. Entonces lo que tenemos que pensar es que el Señor todo lo hizo bueno, en gran manera y para nuestro bien. Ese es el estudio que les tenía, hermana, y fue, ojalá que sea, les sirva. A mí me ha servido porque yo he estado viendo esto y para mí me es de mucha favorabilidad y poder agradecerle al Señor. Y vamos a orar porque ya queda poco tiempo y vendrá una alabanza para que lo adoremos, para que cantemos de corazón, practiquemos. Me da tristeza, verdad, que hay muchas que no cantan, no lo adoran, así no se sepan, pero díganle en su mente y en su corazón, si no lo saben, adórenlo, Señor, pero es bueno aprendernos las alabanzas, ya casi la mayoría son repetidas y ya todas debemos de conocer. Vamos a orar. Amado Padre, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu grandeza, porque tú eres bueno, santo, puro, el gran yo soy, el Redentor, el que nos salvó, el que nos aparta de maldad, Señor, y que algún día estaremos en la presencia tuya para adorarlo, bendecirlo. Padre, esfuérzanos a que lo hagamos desde ya aquí, para que podamos ser bendecidas por tu obra, por tu amor, por todo lo que tú nos has dado, por el pacto que tú has hecho para con nosotras, y queremos darle esa gloria, esa honra, esa exaltación a ti, el único Dios vivo y verdadero, el santo, el puro, el gran yo soy, el todopoderoso, el eterno, el que subsiste por sí mismo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este salmo, y que lo podamos volver a leer, lo podamos meditar, lo podamos entender y que penetre en nuestra mente, en nuestro corazón. Y Padre, que si nos reunimos es para la gran fiesta de estar contigo, para adorarlo y bendecirlo. Gracias, Señor, porque a veces estamos decaídas y tú nos das fuerzas como las del búfalo, tú nos aumenta cada día más y más esa fuerza que necesitamos para que podamos fructificar, Señor. Cada día perdemos más fuerzas, cada día estamos más débiles, pero sabemos que a través de tu palabra podemos entrar en tu presencia para que podamos dar gracias por todo lo bueno que eres tú y santo, Señor. Bendiga a mis hermanas en todas sus necesidades, Padre. Ayúdalas y ojalá que ellas puedan pedir, clamar a ti y tú les des la respuesta, Padre, de vida, y que todas entendamos, Señor,
porque a veces tú permites estas dolencias, estas cosas que nos suceden, Padre. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te damos la gloria, la honra y la exaltación a ti, el único Dios vivo y verdadero, santo y puro. Padre, gracias te damos por todo, te alabamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.